Tema. Diana, bueno, estamos con Gregory James, que está en South Beach, en la parte norte de la ciudad de Miami, en la localidad de Surface, que queda al norte de Miami, donde ustedes vieron el colapso de este edificio residencial. Impresionante el día de ayer. Es un edificio en U, construido a principios de los años 80, y toda el área lateral del edificio se vino abajo sobre sí mismo. El Miami Herald esta mañana ya habla de al menos 99 personas, algunas de ellas que están siendo buscadas. Ayer hubo rescates también de un par de personas que quedaron atrapadas entre los escombros, y entendemos que además habrían eventualmente víctimas chilenas, parientes de la expresidenta Michelle Bachelet. Ya estamos con Gregory James, él es nuestro corresponsal en Miami. Y Gregory, ¿por qué no comenzamos este contacto haciendo un pequeño resumen de lo que sucede? Porque las imágenes son impresionantes y además, tal como relataba José, es parte de un edificio, no es un edificio en su totalidad que se derrumbó. Buenos días y haznos, si puedes, un resumen de lo que sucedió. Y voy a dar un breve resumen porque aquí el clima no ayuda con las labores de rescate y la labor periodística de los periodistas que nos encontramos acá. Incluso acaba de llegar la lluvia a pocos metros donde sucedió el colapso, esta tragedia en la ciudad de Miami. Quería recalcar, para ser breve en este resumen, que las autoridades elevaron a 159 el número de personas desaparecidas. Gregory, perdona que te interrumpa, pero por razón del viento no te escuchamos bien. Si puedes proteger tu micrófono y ponértelo más cerca de la boca. Sí, mientras tanto yo voy a estar mirando permanentemente mi teléfono, Gregory, porque estoy en línea con lo que ocurre a esta hora en la gobernación del estado de la Florida, sobre todo del sur del estado de la Florida, que va actualizando la cifra de personas buscadas, sus nacionalidades. Hay colombianos, hay paraguayos, chilenos, ya lo habíamos dicho, gente de Puerto Rico, españoles, hay también ciudadanos argentinos, estoy revisando ahora en mi teléfono. Y hay, bueno, tú nos vas a contar, pero la zona de South Beach ha sido construida sobre grandes bancos de arena. Se ha hecho desde la creación, desde la década del 50 en adelante. Lo venía escuchando en la mañana, lo explicaba un calculista norteamericano. Se hizo una gran obra de ingeniería durante la década del 50 para poder construir sobre arena, porque básicamente South Beach es una gran playa. Por lo tanto, el suelo, efectivamente, es un suelo muy frágil y es susceptible de inundaciones, en fin. Incluso muchos creyeron que con el cambio climático parte de South Beach podía desaparecer. Por lo tanto, la explicación... Miami Beach. Bueno, Miami Beach en general. South Beach es una zona de Miami Beach. Entonces, para muchos, la explicación de esto es que efectivamente había poca mantención en el edificio, que es un edificio en U, para que la gente lo entienda. Lo que se cayó fue una de las alas de la U. En el centro estaba la piscina y, por supuesto, hay una zona lateral del edificio que quedó en pie, en la zona de Surface. Pero yo decía, muchos creen que la base del edificio básicamente colapsó por falta de mantención y que eventualmente el gobierno del estado de la Florida va a desplegar una revisión y una auditoría de las mantenciones de cada uno de los edificios de la zona de Miami Beach, que son muchísimos. Hay desde hoteles Art Deco, construidos en la década del 40, hasta el Fontainebleau, por ejemplo, que es un tremendo edificio más moderno. ¿Estamos ya con Gregory? Gregory, te escuchamos. Todavía no. Mira, entre las personas desaparecidas, José también en esta crónica del diario El País dice que está desaparecida la primera dama paraguaya, fíjate. Las autoridades argentinas aseguran que no han logrado localizar, 9 argentinos, 4 españoles y se ha comunicado la desaparición de al menos 4 venezolanos. Entre las personas que aún no han sido encontradas figura Sofía López Moreira, hermana, de la primera dama de Paraguay, Silvana López Moreira. Y fíjate que la pareja de chilenos que tú mencionabas, él tiene 85 años y sería es pariente de la expresidenta Bachelet. Su hija viajó hoy día para obtener noticias. Relató ayer que era muy difícil tener algún tipo de información, había que estar ahí en el lugar. Veíamos ayer en las imágenes como todos los familiares se acercaron al lugar con mucha angustia, por supuesto, porque es una situación tremenda. Ahora, comunicacionalmente, los norteamericanos tienen un manejo de crisis que deberíamos de verdad admirar, porque se hizo un centro de información familiar, tú sabes. Exacto. Lo dijo el propio presidente Joe Biden, que por supuesto habló del tema, lo hizo también el gobernador del estado de la Florida y el alcalde de la ciudad de Miami.
se armó una oficina de información donde los familiares se acercaron y esperaron ahí cada uno de los datos oficiales que el gobierno iba entregando, ¿no? No vimos familias, como se pasa muchas veces en catástrofes latinoamericanas, buscando información, en contacto con periodistas. Ahí está la pareja, mira, se trata de Claudio Bonnefoy Bachelet, él tiene 85 años, vivía hace casi 20 años en este edificio y es familiar de la expresidenta Michelle Bachelet. Él estaba junto a su esposa, que vemos ahí en imágenes, de 75 años. En el piso 10. En el piso 10. Estaba en el piso 10. El punto es, además, que si podemos revisar nuevamente las imágenes del edificio, el edificio se cae sobre sí mismo, que es algo, digamos, que desde el punto de vista arquitectónico o de cálculo, no ocurriría, por ejemplo, en nuestro país. La verdad es que el edificio se cae sobre sí mismo, que es básicamente lo mismo que ocurre con las Torres Gemelas, ¿no? Que también caen sobre sí mismo. En el caso del Alto Río, que es el edificio que se cayó en Concepción luego del terremoto, es un edificio que cae hacia el lado. La norma sísmica norteamericana es una norma muy estricta, pero para algunos estados, el estado de Nevada, el estado de California, el estado de Washington, pero generalmente la costa este de los Estados Unidos no tiene eventos de terremoto, la norma sísmica, digamos, no rige en esa zona del país, son materiales mucho más livianos de lo que se ocupa acá en términos de cálculo, y es por eso que el edificio, cuando ustedes lo ven, no cae hacia el lado, sino que cae sobre sí. Lo impresionante de esto, José, es que parte del edificio queda en pie. O sea, como tú dices, se parte en dos el edificio y parte de este edificio queda en pie. Perdimos la conexión con nuestro corresponsal porque lo que estamos viendo ahora son imágenes en vivo. Empezó una tormenta, quienes conocen el clima tropical sabrán que empieza a llover de un minuto a otro de esta manera, entonces perdimos la comunicación con él. Esperemos retomarla dentro de los próximos Lo que pasa es que minutos. esto le agrega a los equipos de rescate una condición de dificultad enorme, porque lo que hace el agua, primero digrega el escombro, lo hace mucho más difícil de mover, el espacio de oxígeno que pueda haber, digamos, en el caso que una persona esté atrapada. Estamos hablando de cerca de un centenar de personas que todavía se reportan desaparecidas, según los datos oficiales del gobierno del estado de Florida. 99 personas. Si tú estás en un espacio de aire, que son espacios mínimos, ¿no? Tratando de sobrevivir, la lluvia lo que hace es que elimina ese espacio, porque hace que el escombro se deshaga, y puede ser mucho más difícil sobrevivir en un esquema de ese tipo. El clima no ayuda para nada. Tengo datos también que me gustaría compartir con ustedes a esta hora de la zona de Surfside, que es donde ocurrió esto. Esto se encuentra en el norte de Miami Beach, más o menos a unos 25 minutos, Diana, en auto desde el centro. Mira, Miami Beach es como una isla larga que está despegada del continente, ¿cierto? Y esto queda al norte de esa gran isla. Exacto. Es una zona que hasta hace más o menos 10 años era una zona de clase media, había poco comercio, en fin, pero se hizo una inversión importante en los últimos 10, 15 años para poder darle a la parte norte de Miami Beach el mismo dinamismo comercial y turístico que tenía la zona centro y sur de la ciudad de Miami. Por eso que hay un distrito de lujo, un centro comercial de grandes marcas, y hubo mucha inversión inmobiliaria, sobre todo de personas mayores, como la que estamos viendo en imágenes, que sería el tío de la expresidenta Bachelet, que una vez que se retiran, que se jubilan, invierten en propiedades inmobiliarias en esa zona, que era una zona además emergente, ¿no? Había muchos edificios de la década del 80, como es este, que fue construido, entiendo que dentro de la primera mitad de la década del 80. El año 81, sí. Que luego fueron remodelados. Porque tenía justo 40 años. Y fíjate que ayer yo escuchaba a Felipe Biel, que es experto en propiedades, que decía que a los 40 años hay que hacerle revisión a esta estructura. Una mantención. Estamos viendo en imágenes a Claudio Bonnefoy y a su esposa, que lamentablemente se encuentran desaparecidos. Nosotros ayer tuvimos la posibilidad de conversar con su hija, Pascal Bonnefoy, que afortunadamente pudo viajar hoy día para obtener información de su papá y de la esposa de su papá. Pudimos conversar ayer con ella y vamos a escuchar lo que nos dijo. Hola, Rocío. Sí, mi papá vivía ahí hace muchos años con su esposa, María Opías.
y él es chileno nacionalizado estadounidense y vivían los dos juntos. Y bueno, estaban seguramente durmiendo porque esto fue en la noche, como a las 2 de la mañana. Y estoy con mi hermana tratando de viajar mañana para llegar allá. Y sí, he estado en contacto todo el día con el cónsul chileno en Miami y también me llamaron del gobierno acá, el ministro del Óleo, para ofrecer ayuda para agilizar trámites. Qué terrible. Imagínate la angustia, la incertidumbre. Afortunadamente pudo viajar entonces y ojalá se obtenga información pronto de lo que ha pasado con los desaparecidos. Se van a seguir con las labores de búsqueda, lo decía la alcaldesa de la ciudad de Miami durante la mañana. El clima no ayuda en nada, pero hay todavía decenas de personas, esto fue en la noche, o sea, posibilidades de escape mínimas. Ahí está la piscina, esa perspectiva es de la piscina que estaba justamente en el centro del condominio. Nos vamos a quedar súper pendientes de este tema, por supuesto, porque, bueno, probablemente va a haber más labores durante el día, más reporte. Entiendo que el presidente Biden está organizando una visita a la ciudad de Miami dentro de las posibilidades de la agenda de la Casa Blanca y poder determinar que si efectivamente fue una falla de material, una fatiga de material, una falta de mantención. Los norteamericanos también evidentemente levantan las alertas ante este tipo de imágenes porque saben que sus ciudades son objetivo terrorista, ya vivieron lo de las Torres Gemelas, vivieron el atentado contra el edificio federal en Oklahoma, que son situaciones que todavía están muy, muy profundas en la